Muchas gracias, profesor, por esta espléndida presentación. Solo quisiera decirle una cosa que cuando ha comentado, lo he mirado y efectivamente está aquí. La famosa propuesta número 34 no habla de las responsabilidades en la guerra civil. Eso sería un tema que algunos se lo plantearía, evidentemente, y los historiadores se han planteado. Pero la 34 no toca toca un tema que en España en ese momento es un tema muy sentido y que sigue siendo hasta nuestros días un tema no del todo solucionado, que es el tema de la capacidad de comunión de la Iglesia. Pablo VI, el año 75, convoca el año de la reconciliación. Pero Tarancón y muchos obispos que han vivido la guerra civil, los asesinatos en su familia, en su carne. El cardenal Tarancón tuvo un tío carnal y un primo carnal sacerdotes asesinados en Castellón. Dicen que quieren dedicar su vida a la reconciliación. Los sacerdotes en aquel momento, por lo menos muchos de ellos, tenían esa angustia y ese deseo. Y en la 34 lo que dice es lo que piden perdón por no haber sido hombres de reconciliación, no haber conseguido la reconciliación después de la guerra civil. Eso para el mundo del régimen franquista era inaceptable. Pero la Iglesia lo que pidió en ese tema, que es un tema que quedará muy dentro de la Iglesia española, o por una parte importante al menos de la Iglesia española, el tema de la reconciliación. Claro, cuando leemos el tema en Francia, hay dos temas que me gustaría sugeriros a vosotros. Uno, en España, la Asamblea Conjunta se reúne después de que miles de sacerdotes han estudiado en el conjunto de España los temas que le iban presentando para la Asamblea Conjunta. O sea, hay una participación de miles de sacerdotes. Eso facilitó que la Asamblea Conjunta fuera sentida por una gran parte de la Iglesia como obra suya, porque lo habían pensado, lo habían discutido, habían sacado en cada diócesis sus conclusiones, etc. Y cuando llega a Madrid, lo de Madrid es importante, pero para mí y para muchos otros es más importante en el mundo eclesial lo de el estudio de esos miles de sacerdotes de los documentos. Y eso también me ha parecido fuerte. Usted ha dicho que, claro, las asambleas no tenían ningún poder de decisión. Claro, la Asamblea Conjunta, bien es verdad, como hemos dicho, que desapareció después, pero la Asamblea Conjunta votaron todos. Y prácticamente votaron todos menos esos dos temas, la 34 y no me acuerdo qué otro número, no adquiere los 2/3, no consigue los 2/3. Pero todas las demás propuestas se aprueban por unanimidad, más de 2/3, que es muy llamativo. Yo creo que ahora es el momento de que se pueda preguntar y comentar por vuestra parte. Buenas tardes. Bueno, gracias a todos por venir y gracias especialmente al profesor Sorrell por aceptar participar y por esta espléndida conferencia que ha dado para introducir este coloquio, ¿no? En su conferencia hay claramente dos partes. Una
que es de explicar todo el clima anterior al 71 para la Iglesia Católica Europea y también para España, que arranca más o menos del 66 y que se va a complementar muy bien con la exposición que luego hará Antonio Duato, ¿no? Testigo y analista, o con lo que el propio Juan Mari Laboa estaba diciendo, que también conoce, ¿no?, sobre todo el proceso español, ¿no? Y luego la segunda parte, que claro, suscita la comparación entre España y Francia sobre las respectivas asambleas. Dos países con tradición completamente diferente, tiempos incluso diferentes, porque el 69 no es igual que el 71, y sobre todo la peculiaridad española, como ha comentado Juan Mari, del problema político, de qué va a pasar después de Franco, ¿no? Cómo salir del franquismo, ¿no?, que es lo que está planeando sobre todo, ¿no? Pero sería interesante, claro, seguir profundizando en diferencias y semejanzas entre el proceso francés, los temas que tratan allí, y el proceso español. Pero yo creo que es una dinámica que se irá viendo, sobre todo mañana. Yo no sé si permanecerá. También agradezco el esfuerzo que para usted significa el comunicarse con nosotros a partir de un dominio, supongo, limitado de nuestro castellano, ¿no? Nada más. Sí, mi pregunta va no solo para el profesor Sorrell, sino quizá para las otras dos personas que le acompañan en la mesa, para Juan Mari Laboa y Antonio Duato. Y es que, oyendo la conferencia y desde mi desconocimiento general del tema, me preguntaba en qué medida la Asamblea Francesa, que es anterior a la española, en 2 años, no solo comparte unas inquietudes comunes, que me ha parecido muy interesante, el reflejo que hace de la situación global del clero en Europa, porque hay bastantes semejanzas, ¿no?, con al menos lo que seguramente vamos a ver y lo poco que yo conozco del clero español, pero aparte de compartir ese ambiente conjunto, ¿hay alguna inspiración de la Asamblea Española, que además tiene la misma denominación que la francesa, de la Asamblea Francesa, o simplemente participan de un mismo fenómeno sin una relación directa? Sí, yo no sé si alguien puede... Bueno, de la Asamblea Francesa sur l'espagnol. J'attends la réponse. Je n'ai aucune idée de l'influence. Bon, je pense que l'Église espagnole avait eu des informations. Je n'ai pas les éléments pour répondre à la question d'une influence directe. Je pense que l'Église espagnole était au courant de ce qui s'était passé en France. Il y avait eu plusieurs publications dans la documentation catholique. Est-ce qu'il y a une influence directe? Je ne sais pas. Oui. Mais je peux pas, j'ai pas d'éléments qui puissent établir un emprunt de l'Espagne. Mais on peut imaginer que... Mais concrètement, les développements, bon, je pense que le fait de pouvoir... On ne pourrait pas étudier les développements diocésains en France parce qu'il n'y a pas eu d'assemblée équivalente. Ça a été très rapide dans l'improvisation. Or, parfois, les évêques rassemblaient les prêtres, parfois, on faisait une enquête écrite. Bon, c'était très désordonné, alors qu'en Espagne, il y a tout un processus et comme vous le rappeliez, les décisions prises sont plus importantes et les suites immédiates sont plus importantes, même si on retrouve, je pense, un parallèle dans le fait que au fond, les deux assemblées marquent un tournant dans la relation des prêtres et des évêques, même s'il faut ensuite des années pour que
les processus s'accomplissent, l'esprit a changé et on ne pourra plus revenir comme 5 ans ou 10 ans avant. Et c'est d'ailleurs pour la France un peu... L'Espagne, vous l'avez rappelé, il y a un épiscopat conciliaire et il y a un épiscopat anti-conciliaire, ou en tout cas il y a des évêques de la minorité conciliaire. En France, à une ou deux exceptions près, il n'y a aucun évêque de la minorité conciliaire. Il y en a un ou deux qui sont proches de la minorité. Donc on a un épiscopat conciliaire. Mais il est quand même frappant de voir qu'en 1969, les prêtres reprochent l'autoritarisme, l'absence de relations personnelles, etc., à des évêques qui ont changé de style depuis le Concile ou qui pensent avoir changé de style. Or là, le changement va vraiment évoluer à partir de 1969. En plus, il faut ajouter qu'en France, on est en plein renouvellement de l'épiscopat. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'âge limite. Et puis, il y a aussi ceux qui sont complètement dépassés par la situation et qui démissionnent avant la fin de leur épiscopat. Donc, autour de 69-70, le turnover de l'épiscopat s'accélère. Yo no recuerdo haber leído explícitamente ningún influjo. Sí podíamos, en un estudio, tener en cuenta 2 o 3 cosas. Una, ya en el año 71 ha habido un grupo de sacerdotes españoles que ha estudiado en el Instituto Católico de París y en algunos otros centros franceses. La espiritualidad de San Sulpicio es fuerte en algunos seminarios. Yo recuerdo a mi querido amigo Miguel Benzo, que fue un gran sacerdote de Madrid, me contaba que en el seminario de Madrid él leía a algunos teólogos franceses pésimamente considerados por los obispos españoles, como cercanos al protestantismo. Él leía y en el seminario, en la pequeña librería de su habitación, ponía pastas diferentes a los teólogos. O sea, sí que la teología francesa era conocida por bastantes, algunos porque habían estudiado, etcétera, etcétera. Pero también convenía tener en cuenta que para el mundo más conservador español, la reacción de los intelectuales conservadores franceses fue muy brutal e influyó. Jacques Maritain, cuando escribe Le Paysan de la Garonne, aquí leyó todo el hijo de vecino, y desde luego los más conservadores con entusiasmo. Julien Green, las cosas que él escribía en contra del concilio, etcétera, pues aquí también eran seguidos. O sea que esas influencias culturales sí que hubo, pero directamente a la preparación de la asamblea no creo. No sé si tú puedes decir algo más de esto. Hombre, yo después hablaré un poco que había mucha gente que había hecho viajes incluso a cómo se organizaba. Yo, en cómo surge la asamblea, la verdad es que no, porque yo ya me había retirado, estaba en el cuerpo de estatuto de cura, me había decepcionado conservaba lo de Iglesia Viva, pero lo vivía a través de Iglesia Viva. Después les contaré algo. Pero cómo surgió la idea también es una pregunta, y además yo me interrogo. Debió ser bastante antes de que Tarancón fuese presidente de la Conferencia Episcopal, porque Morcillo muere en el 71 y en el mismo 71 la Asamblea. Sí, pero la idea y la preparación son anteriores. Pero Tarancón ya era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Tarancón era el vicepresidente de la Conferencia Episcopal y era muy cercano a Quiroga, que es el que lleva todo lo de los sacerdotes. Sí, de acuerdo. El mismo Tarancón que había estado... No hay un tema que habría que estudiar, y eso, Feliciano, a lo mejor tú conoces, Feliciano. El fracaso de la acción católica. Cuando deciden los obispos escribir
2 años después, un documento sobre el tema. Hay tal guirigay que deciden no tocar el tema y no escribir nada. Y entonces es cuando Tarancón empieza a decir: no nos puede pasar lo mismo con el tema de los sacerdotes. Hay que afrontarlo y prepararlo mejor, la preparación, para que no pase este desmadre que pasó entre los obispos, con los de la Acción Católica. Bueno, ¿se oye? ¿Se oye bien? ¿O? Sí. Bueno, yo quería agradecer la conferencia del profesor Sorrell. Me ha interesado mucho porque creo que a veces tenemos una visión historiográfica demasiado interna, demasiado española. Nos hemos creído demasiado a veces el Spain is different. Y me parece que la ponencia da pistas interesantes para ver también convergencias, paralelismos, similitudes que bueno, me parece que está muy bien. Y lo que voy a hacer es una pregunta egoísta, estrictamente egoísta, porque he visto que en la ponencia, y la ponencia escrita y ahora al comentarlo, pues cuando se hablaba de grupos españoles que se incorporan de sacerdotes, se habla de Galicia y de Cataluña, de la Galicia y Cataluña. Y de Galicia yo tenía referencia, pero entendía que había más referencias que Galicia y Cataluña. Mi pregunta es, en función de qué, o yo tenía la idea de los coloquios europeos, donde hay una participación muy fuerte de sacerdotes gallegos, pero me llama la atención que no haya, o no aparezca aquí reflejado otros lugares de España. Por ejemplo, me llama la atención mucho que no aparezca reflejado el País Vasco. No sé la razón, etc. Esa es la pregunta. Oui, alors, pour la liste des groupes que j'ai donnée, c'est la liste qu'indiquent les rédacteurs des actes, des rencontres internationales des prêtres solidaires. Et donc il y a... L'histoire de Septuagint est bien connue. L'histoire des prêtres allemands commence à être un peu connue, en Italie, etc. Pour l'Espagne, il y a peu d'éléments. Alors, je n'ai pas trouvé d'éléments espagnols, mais vous avez peut-être des références bibliographiques. Et donc, jusqu'en 74, entre 70 et 74, on indique la présence de prêtres espagnols, de prêtres catalans notamment, basques effectivement, mais quand on adresse les circulaires, il y a simplement cette notion de prêtre critique de Galice et de Catalogne, mais ce qui ne donne pas une organisation, ce n'est pas une association. Est-ce que l'association aurait été possible dans le contexte politique de 1971 ? C'est peu probable, j'imagine. Donc il y a peu d'éléments. Alors, on a quelques noms de prêtres espagnols. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les donner. Mais c'est vague. Hein. C'est vague, mais dans les listes, voilà, c'est indiqué de cette manière. Notamment la dernière assemblée internationale des chrétiens critiques, il y a les prêtres critiques de Galice et de Catalogne. Mais il n'y a rien d'autre. Cuando usted ha subrayado las consecuencias, valora la Asamblea Conjunta Francesa como una experiencia honesta pero limitada de corresponsabilidad. Y es interesante porque en muchos de los estudios, que ahora ya son bastantes, en el caso de la Conjunta en España, hay también esa misma valoración de limitada. Y es interesante porque esto a mí me hace pensar que, y ahí es donde viene mi pregunta, que quizás la falta de claridad está en la concepción que dentro del catolicismo se tiene de corresponsabilidad, que probablemente sea una de esas tantas cosas que el concilio indefine. El concilio, al entender de muchos teólogos, entre ellos del padre Álvarez Bolado, abre la puerta a muchas cosas muy interesantes, pero no las define suficientemente, dando lugar luego a grandes debates dentro de la Iglesia. Es cierto que
ha habido algunos intentos por parte de historiadores europeos por estudiar el concepto de sinodalidad en la Iglesia. Yo tuve parte en un congreso en el año 2003 sobre synodality, pero mi pregunta es ¿hasta qué punto se conoce qué concepto tiene el sacerdocio francés de la idea de colegialidad y corresponsabilidad? Vous avez raison, effectivement, de dire que ce sont des expériences limitées. J'ai évoqué le rapport de l'Assemblée de 69 sur autorité et co-responsabilité. On voit bien qu'on utilise le mot, mais on ne le définit pas. Et donc, c'est facile à ce moment-là d'avoir 90% de oui au moment du vote. Bon, on ne va pas récuser la co-responsabilité, mais on sait bien garder d'en donner une définition. Et quand il y a des essais de définition, les désaccords apparaissent. On voit bien que, d'une certaine manière, cette assemblée, elle était une machine à produire un consensus entre les modérés et les évêques conciliaires. Il y a eu un débat, est-ce qu'on met des bulletins de couleurs différentes pour le vote des évêques et pour le vote des prêtres? On a renoncé à le faire, donc évidemment, on ne peut pas distinguer est-ce que les 10% qui votent non sont des évêques ou des prêtres, mais on peut supposer que sur un certain nombre de questions, les prêtres, les évêques votent oui, sans que ce soit tout à fait leur conviction, mais parce qu'ils sentent bien qu'il faut donner un signe, qu'il faut faire un geste en direction des prêtres. Mais c'est supposé, et personne n'a interrogé les acteurs, et ils sont tous morts, ou enfin pas tous morts, mais les évêques en tout cas qui ont participé ne sont plus là, donc on n'a pas des témoignages. J'ai pu avoir accès au dossier de la conférence épiscopale sur l'Assemblée. C'est un dossier très administratif, hein, il y a quelques éléments plus personnels, mais c'est quand même très administratif, donc on a du mal à appréhender le vécu, hein, de ces assemblées.